cuidados en relación a uno mismo. Es decir, cómo a través de la tarea asistencial que hemos vivido de una manera tan exponencial por el COVID-19, cómo nos ha confrontado con todo el sufrimiento humano, con situaciones críticas y de intenso impacto emocional. Cómo toda esta elevada presión asistencial, el estrés, la falta de recursos, de EPIs, han generado un importante desgaste en los profesionales, tanto sanitarios como sociales. Ante todas estas vivencias no nos queda más remedio, somos una caja de resonancia y bueno, podemos vivirlo con un carácter traumático. Por este motivo es esencial hacer esta mirada interior hacia uno mismo y entender nuestras propias necesidades, comprender cómo nos afecta psicológicamente y qué podemos hacer para mantenernos en un estado de equilibrio, promoviendo el autocuidado como principal herramienta en el proceso de acompañamiento. Bien, para hablarnos del intracuidado de una manera mucho más extensa y mucho más dedicada, contamos con la colaboración y la presencia de la última ponente que era, pero todavía nos quedará la parte de Ferran, es Ainhoa Bidegain, psicóloga general sanitaria. Ella tiene el máster en psicooncología y es experta en el acompañamiento a situaciones de final de vida y cuidados paliativos. También es experta en counseling y en acompañamiento al duelo y pérdidas. Ha trabajado en los equipos de atención psicosocial del programa de atención integral a personas avanzadas con enfermedades avanzadas durante muchísimos años. Ella ha sido compañera y es una gran amiga además. Es fundadora de Quaere, donde trabaja y está como terapeuta y como formadora, también especializada en todo el tema del soporte a profesionales sanitarios. Adelante, Ainhoa, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. A menudo, cuanto más necesitamos cuidarnos, menos lo hacemos y nos apetecen más otras cosas que seguramente no nos convienen tanto. Y concretamente con el profesional sanitario, la profesión que hemos elegido, los profesionales de la salud y los de la relación de ayuda, diversas publicaciones ponen de relevancia el impacto que puede suponer para la persona del profesional estar en contacto constante con el sufrimiento. De hecho, sabemos que se describen factores de riesgos relacionados con la resonancia somática del sufrimiento, ¿no? Por las neuronas espejo, el trauma vicario o el trauma secundario a causa de estar en contacto con personas que están expuestas a trauma o incluso nosotros cuando estamos expuestos al trauma. Y esto puede llevarnos al burnout e incluso a la fatiga por compasión. Por suerte también tenemos factores protectores derivados de esta profesión, ¿no? Como el trabajar en equipo, es un factor protector muy importante. También el bienestar que nos genera el hecho de sentir que ayudamos a los demás, el tema vocacional que nos conecta con la satisfacción por compasión. De alguna manera eso es como lo que nos invita al modelo del sanador herido, que cuando hagamos encuentros con pacientes, que el encuentro en sí mismo sea un encuentro sanador, tanto para quien lo provee como para quien lo recibe. Y como los profesionales también somos personas, tenemos también una biografía, tendremos que tener en cuenta que quienes somos, nuestra estructura de personalidad, nuestra historia, nuestras pérdidas, también tienen una incidencia en estos factores de riesgo y en estos factores de protección. Las publicaciones más recientes sobre la prevención del burnout y la fatiga de la compasión ponen de relevancia los avances de la neurociencia adaptados a la relación de cuidado y también al autocuidado. La práctica contemplativa, la autoconciencia, también el mindfulness como herramienta para estar conectado, ¿no? La presencia, la actitud compasiva hacia nosotros mismos y hacia los demás, para no perder la perspectiva, nos hablan de la necesidad de potenciar la empatía, la resiliencia y, claro, subrayando la importancia también de gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque para poder poner límites necesitamos autorregularnos emocionalmente. Sabemos que ante una situación de estrés, el organismo responde activando el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Pone las catecolaminas ahí a tope para prepararse para hacer frente a una situación muy estresante. Y una vez que pasa eso, deberíamos volver a nuestra situación basal. Pero si la activación persiste, ¿no? Si persiste en el tiempo, que es lo que está sucediendo ahora,
perdiendo la capacidad de adaptación, ¿no? Lo que va haciendo es agotando el organismo, provocando un agotamiento que esto Silvia lo llamó el síndrome general de adaptación. Actualmente, en la situación de pandemia que tenemos, el Colegio de Médicos de Barcelona, junto con la Fundación Galatea y la Universidad de Barcelona, están llevando a cabo un estudio sobre el impacto de la COVID en profesionales sanitarios. Recientemente han sacado unos resultados publicados de forma preliminar. Tras la primera ola, refieren que los profesionales estaban agotados, ¿no? Y ya ante la amenaza de la segunda ola, podríamos decir que ya la llegada, ese agotamiento no se ha recuperado y el 42% de los profesionales refieren que sienten que no tienen recursos para hacer frente a esta amenaza, ¿no? Podríamos decir que los profesionales están sufriendo y muchos a mí me han referido también sentir mucho miedo, mucha anticipación a lo que vendrá, incertidumbre, indefensión y a menudo con la exigencia también de cumplir unos objetivos y unos valores que tienen muy integrados y que el entorno lo hace imposible, ¿no? Ahora, como decía el doctor Torralba, también la importancia del entorno, ¿no? Hay un artículo de Arranz y Benito que nombraban un término que a mí me llamaba mucho la atención, que es esta violencia ética, ¿no? De estar pidiendo a los profesionales cosas que el entorno tampoco facilita, ¿no? Y esto, fijaros que este estudio refiere que un 24% de los profesionales encuestados en algún momento han pensado desde entonces abandonar la profesión. Bueno, lo que está claro es que esta pandemia está impactando la salud física y mental de los profesionales, ¿no? En este estudio refieren como síntomas principales esta fatiga de la que ni siquiera el verano ha dado la oportunidad de recuperarse, ¿no? Que siguen ahí muy cansados, dolores físicos, de espalda, de barriga y también como la sensación de no tener capacidad para hacer frente a esto. Y otros estudios y bueno, personas con las que yo también voy hablando y compartiendo refieren sentirse sobrepasados emocionalmente, con sobreimplicación, labilidad, ansiedad, mucha irritabilidad, ¿no? También incluso indiferencia y desconexión. En este estudio se pone de relevancia como factor protector, uno de los más importantes, apoyarse en el equipo, ¿no? Porque el hecho de tener un sentimiento de pertenencia importante hace que disminuyan los conflictos éticos y también el estrés. Pero claro, no resulta fácil tampoco, ¿no? En un momento de alta tensión apoyarse en el equipo porque todo el mundo está también un poco desregulado, ¿no? Porque la corregulación va en los dos sentidos. Podemos ayudar a regularnos y también a coderregularnos. Entonces, bueno, hay que intentar ir poniendo herramientas individuales, ¿no? Esta responsabilidad o autorresponsabilidad de cada uno que decía el doctor Torralba. Hay factores protectores también que pueden ser como la flexibilidad, ¿no? Tener la capacidad de ser flexibles ante los cambios que constantemente estáis haciendo frente, cambios de protocolos, cambios de prioridades. El típico contar hasta 10, que parece una absurdidad, pero es importante para el autocontrol. Es lo que hablamos de, en vez de reaccionar, responder, ¿no? Poniendo atención en el presente quizás y promoviendo en la medida de lo posible la percepción de control. Al final, lo que yo veo es que el autocuidado de auto tiene poco. A mí, una de las cosas que me llamó la atención en mi propia experiencia también es que requiere esfuerzo y requiere intención, ¿no? Y claro, cuando estamos agotados, cuando sentimos que ya no podemos más, es muy difícil hacer eso, ¿no? A mí me venía una imagen a la cabeza, ¿no? La idea de buscar un lugar de calma en la agitación, ¿no? O sea, lo ideal sería poder encontrar como lo que ocurre en los ciclones tropicales, ¿no? Seguro que todos sabéis que en el centro, ¿no? hay una parte más calmada, sin nubes, con el cielo despejado, donde podemos ver a través de ese ojo del huracán el cielo abierto, ¿no? A mí me imaginaba esta situación, ¿no? Quizás no podemos cambiar nada de lo que está sucediendo en este entorno que es arrollador, pero a lo mejor podemos tener alguna herramienta que nos ayude a conectar de alguna manera como en un estado de descanso interno, en la quietud en medio de la agitación, ¿no? Conociendo lo que estamos viendo, conscientes, ¿no? Bueno, suena bien, ¿no? Pero claro, el tema es ¿cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, no sé, antes comentábamos que la neurociencia ha hecho aportaciones muy interesantes que pueden aplicarse a la práctica, no solo a las relaciones de cuidado, sino también a las de autocuidado. Teorías como las del apego, que ponen énfasis en la seguridad, ¿no? y en que es un imperativo biológico. El descubrimiento de las neuronas espejo, ¿no? Que hablan de la resonancia entre sistemas nerviosos a nivel somático y el contagio emocional. Y las teorías que estudian la recuperación del trauma o la reparación del trauma ponen de relevancia la importancia del cuerpo, de lo somático, de la función del organismo, ¿no? Estos modelos nos enseñan a poner atención en lo orgánico, en el cuerpo, poniendo una atención plena, sin juicio, ¿no?
Y entre estas teorías, ahora la que está en auge es la teoría polivagal de Stephen Porges, que ha sido aplicada por Deb Dana a la práctica clínica y resulta muy interesante, por eso os hablaré un poquito de este modelo, que puede ser un cómo muy interesante. En palabras de su autor, la teoría polivagal ofrece un marco neurofisiológico de la compasión. Y os voy a hacer un poquito unas pinceladas por si nos puede ayudar a entenderlo. Un poco esta teoría señala que las experiencias tempranas influyen en el sistema nervioso autónomo, determinando la forma en que respondemos ante las situaciones, pues ya sea pues, con pensamientos, acciones, emociones, corporalmente. Para algunas cosas tenemos menos tolerancia y para otras a lo mejor más, lo que dicen de la mecha corta o la mecha larga. Y no es igual para todo, a lo mejor para unas cosas tenemos más capacidad que para otras. Porges señala que las energías autónomas acaban asentando estos patrones de protección y siempre son al servicio de la supervivencia. Suceden a nivel subcortical, no son conscientes y van creando patrones fijos de protección. Pero la buena noticia es que nos enseña con su teoría que se puede influir intencionalmente en el sistema nervioso. Entonces, la esperanza yo veo que radica, ¿no?, en hacer un trabajo que nos ayude a aumentar esta ventana de tolerancia a determinadas situaciones gracias a la neuroplasticidad del sistema nervioso y, como dice él, pues esta esperanza de poder crear una nueva historia, ¿no?, sobre la antigua con nuevos aprendizajes. No sé, voy a compartir con vosotros una pincelada de esta teoría polivagal, de la teoría de Stephen y de la adaptación de Deb Dana. Un poco proponen que imaginemos el sistema nervioso como una escalera, ¿no? Una escalera y que nos fijemos cómo cambian nuestras experiencias en función de cómo subimos o bajamos esa escalera. El sistema nervioso responde a las señales de seguridad o de amenaza captando lo que sucede tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera, como entre las personas, un poco haciendo honor al título de esta jornada, ¿no? Es un poco intra, inter y trans, ¿no? Y esto sucede de forma inconsciente. A esta cualidad del sistema nervioso, Porges la llama neurocepción, que él dice que esto precede a la percepción y es inconsciente y está al servicio de la supervivencia. Tengo una buena amiga y compañera psiquiatra, Mercedes Fernández, a la que admiro mucho, que lo llama el vigilante, así que voy a utilizar esa palabra. El vigilante responde a lo que sucede en el entorno, dentro o en la relación a través de 3 vías y lo hace en un orden específico. Hay una jerarquía, ¿no? Cuando el vigilante detecta amenaza, activa la rama simpática del sistema nervioso autónomo, preparándolo para la lucha, para la huida, y lo que hace es movilizar el organismo. Lo que hace es activar todo lo necesario a nivel orgánico para movilizar y ya sea huir o luchar o incluso el congelamiento, ¿no? Cuando esa amenaza sigue ahí y esto no ha sido suficiente, se puede activar la rama parasimpática dorsal, inmovilizando al organismo, ¿no?, llevando al organismo a la desconexión, a la falta de energía, a la disociación, como una forma de protegerse ante esa amenaza. Desde aquí, cuando estamos muy hiperactivados o cuando estamos muy hipoactivados, es muy difícil conectar, ¿no? En cambio, si el vigilante detecta seguridad o conecta con un nivel de activación óptimo, ¿no?, se activa la rama parasimpática ventral. Ahí es donde tenemos el nivel de energía necesario para estar calmados o para hacer cosas, para tener la energía suficiente para estar conectados, ¿no? Y ahí se activa lo que dice Porges, el sistema de conexión social, que es otro de los principios esenciales del modelo, la seguridad y la corregulación, ¿no? Eso se activa. Esta teoría nos ofrece como una guía de viaje, ¿no?, para la autorregulación, promoviendo la detección de qué forma nos activamos para saber qué recurso nos puede ayudar a regularnos. Os voy a poner un ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con el conducir, para que a lo mejor así a mí me ayudó más a entenderlo. En ventral, por ejemplo, conducir podríamos decir que es conducir apaciblemente, con control, a la velocidad de la vía, pudiendo disfrutar del paisaje, incluso en un momento dado parar para admirar algo o para... Eso sería en ventral, ¿no? Es la energía adecuada para funcionar bien. En simpático, lo que nos ocurre es que vamos acelerados, vamos con una aceleración a lo mejor con percepción de falta de control, ¿no?, en el volante, o es un ir a 160 en segunda, o también podría ser pues como apretar el freno y el acelerador al mismo tiempo, ¿no?, que puedes estar sin movimiento pero con mucha activación.
En el dorsal, la metáfora sería pues como que se te cala el coche, ¿no? Es como que te quedas desconectado. Entonces, si cada estado se representa de esa manera, si lo pensamos, la respuesta o el recurso para subir hacia arriba de la escalera, que sería lo ideal en momentos dados, sería de alguna manera un recurso uno u otro, ¿no? Y para eso ellos hablan del freno vagal, que es como un recurso que tenemos que entrenar que nos ayuda a modular esta cantidad de energía. Para autorregularnos, el primer paso es saber en qué estado nos encontramos. Eso es lo primero, porque no es lo mismo acelerado que calado. Para cada estado necesitaríamos hacer cosas diferentes para poder subir la escalera. Esto daría una explicación de por qué hay personas que a lo mejor la meditación las ayuda y a otras les pone nervioso. Podríamos decir, con terminología que se utiliza en modelos de reparación del trauma que incorporan lo somático, como la psicoterapia sensoriomotriz, que podemos contar con recursos de arriba abajo, ¿no? Desde el sistema nervioso hacia las vías periféricas. Quizá lo más conocido sería, pues, podríamos hablar de todas aquellas autoinstrucciones, reestructuración cognitiva, cambiar comportamientos, gestionar las emociones, o de abajo arriba, que sería intentar influir en la activación del sistema nervioso autónomo a través de lo somático, a través de la respiración, de la posición corporal, del cambio de orientación visual. Es de interés tener en cuenta en la anatomía del nervio vago que el 20% de las vías del nervio vago son eferentes y que el 80% son aferentes, sensitivas. Yo creo que esto también nos da una importancia a los recursos somáticos, porque a lo mejor de ahí podemos impactar de alguna manera en el sistema nervioso. Así que si os parece, os voy a proponer un pequeño experimento. Ya sé que no podemos interaccionar ni puedo recibir feedback, pero os voy a hacer un pequeño experimento. Os voy a proponer que hagamos un ejercicio. Vamos a utilizar como recurso la respiración. Stephen Porges, ¿por qué la elijo? Porque él decía que la respiración, que es automática y está modulada por el sistema nervioso, sabemos que cuando, por ejemplo, estamos calmados, nuestra respiración es calmada. Y cuando estamos agitados, nuestra respiración pues, es más agitada. Pero asegura que si nosotros ponemos intención en la respiración y la ralentizamos, eso puede hacer de alguna manera que pasar a la conciencia esa respiración promueve cambios en la activación autónoma y lleva al organismo, pudiendo llevar al organismo a la homeostasis o a la regulación. Así que voy a haceros un ejercicio de 2 minutos con poquitos segundos y os voy a invitar a que nos paremos un momento para hacer este breve experimento. Os invito a que toméis una posición cómoda. Voy a hacer un pequeño ejercicio guiado y os invito a que cerréis los ojos o si preferís podéis bajar la mirada, como estéis más cómodos. Pon atención a tu cuerpo, a tu nivel de cansancio después de todo el día. Observa cómo se expresa en tu organismo tu nivel de energía en este momento. Y pon atención a tu respiración. Nótala. Hazla más consciente, sin forzar. Observa cómo se expanden tus pulmones al inhalar, cómo se contraen al exhalar. Y pon atención a este movimiento de expansión y contracción. Descansando en este fluir natural de la respiración. Nota este movimiento en cada inhalación, en cada exhalación, haciendo espacio en tu interior, sintiendo el efecto reparador de esta respiración consciente, natural. Y deja que esta sensación de descanso y energía te llene, expandiéndola en cada inhalación, en cada exhalación. Al ritmo de tu respiración, vuelve a poner atención a tu cuerpo y observa si este experimento ha tenido algún efecto en ti,
en tu organismo. Nótalo. Hacemos una respiración consciente más y poco a poco volvemos al grupo. Puedes sentir los pies en el suelo, quizás frotar tus manos en el regazo, tocar la cara. No sé, bienvenidos. Espero que estéis ahí todavía, porque como no puedo estar en feedback, pero lo que hemos hecho es un pequeño experimento. Hemos primero mirado cómo estaba nuestro cuerpo a nivel energético antes de aplicar el recurso. Hemos aplicado un recurso como es la respiración, siguiendo las instrucciones de Porges, y luego hemos hecho una valoración a posteriori de cómo está nuestro nivel de cansancio después de haber hecho este ejercicio. Espero que hayáis notado algo, aunque sea muy poquito, porque por el tiempo nos hemos tenido que teñir, ¿no? Pero tampoco hace falta mucho más. De todas formas, esto es solo un experimento. Puede ser que si hay demasiada activación, nos cueste notar los efectos, puesto que hay mucha agitación mental. Lo de prestar atención no es tan sencillo, porque hay muchos distractores. Para que un experimento se convierta en recurso, necesitamos técnica y sobre todo práctica, mucha práctica. Y bueno, esto es lo que pasa un poco con el ejercicio, ¿no? Con el yoga. Podemos saber perfectamente cuáles son las asanas, cuál es la tabla que tenemos que hacer, ¿no? Pero luego hacerlo lleva su trabajito y hasta que no vemos los resultados visibles y podemos integrarlo y disfrutar de los beneficios, ¿no? De forma más profunda, pues pasa tiempo y un poquito de esfuerzo y de práctica, ¿no? Así que a modo de resumen, para autorregularnos nos pueden ayudar mucho los recursos, ya sea los que van de arriba a abajo como de abajo arriba. También los recursos externos como la formación, los talleres en habilidades, en comunicación, también pues compartir con compañeros, hacer supervisión y por qué no también la terapia, ¿no? Hay momentos que a veces pues terapias individuales también pueden ayudar en momentos puntuales. Esto nos puede ayudar a manejar y a regular nuestro nivel de activación, equilibrarnos un poco a nivel emocional y también facilitarnos el poder poner un límite entre nuestra vida profesional y la vida personal, ¿no? Ya un poco llegando al final, ¿no? Al final, si nosotros estamos regulados, siguiendo un poco la teoría polivagal, si estamos en ventral, emitimos como una especie de ondas, ¿no? De señales de seguridad, como un córtex externo auxiliar, y a través de la corregulación podemos promover la regulación del otro, es decir, promover que vaya a ventral. Y cuando estamos en ventral es cuando se da esa conexión, cuando se activa ese sistema de conexión social, cuando nos sentimos seguros. Y eso es lo que puede ofrecer ese espacio de seguridad y conexión, ese encuentro sanador, ¿no? Del que nos habla el modelo del sanador herido, para que podamos cuidar de nosotros mismos y del otro al mismo tiempo, ¿no? Y no sea a costa de nosotros que cuidemos al otro. Y aquí me quiero parar un segundo porque Alba Pallás, que es una persona de la que más he aprendido sobre la relación terapéutica y sobre mi mirada en el acompañamiento, recuerdo que nos ponía como ejemplo la importancia de la responsabilidad del autocuidado en el profesional, ¿no? Y esta metáfora que usaba ella me encantaba, ¿no? Porque decía, es que nosotros somos intérprete y somos instrumento, ¿no? Y a lo mejor sabemos mucho, pero si sabes mucho pero estás desafinado, pues no suenas bien, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad también cuidar de nosotros y afinarnos, ¿no? Así pues, cuando cuidamos de nosotros mismos y de nosotras mismas, ¿no? Estamos promoviendo también nuestra calidad de vida. De alguna manera estamos promoviendo la calidad de la atención como efecto secundario y la mejora de la relación con los compañeros. Por tanto, al cuidar de nosotros también estamos cuidando de los demás, ¿no? Y con esto ya para acabar, había pensado traeros 4 pinceladas de recursos externos que están accesibles, ¿no? Algunos son gratuitos, otros de pago. Mirad, en la Fundación Galatea, con la colaboración también de la obra social de la Caixa, están haciendo atención gratuita para profesionales sanitarios, psicológica, y han ofrecido ahora unos espacios muy interesantes que se llaman Ágora, para que los profesionales puedan intercambiar y unirse para compartir, ¿no? Y mejorar estos factores de protección, ¿no? Luego la Escuela Andaluza de Salud Pública también tiene un curso maravilloso, gratuito, para la gestión emocional de profesional sanitario, y ni que decir también el blog de José Luis Bimbela, que tiene un montón de recursos y de libros maravillosos, gratuitos, accesibles, que nos pueden ayudar, como el famoso Cuidando al profesional de la salud y otros, ¿no? Más.
Luego también hay plataformas online como el Botiquín Emocional que impulsó Cristina Llagostera en tiempos del COVID, ¿no? Cuando inició, donde hay un montón de recursos de diferentes terapeutas que pueden ser de utilidad. También hay un programa, Psicovida, que han creado el Centro Fórum de la unidad de investigación del Parforum, que es muy interesante, son 14 vídeos con recursos. También la página web de Miracara, del Instituto de Mindfulness en Madrid, tiene una web con webinars sobre la contingencia y recursos que son muy interesantes para profesionales sanitarios, sobre todo en el ámbito de las prácticas contemplativas y la meditación. Y ya de pago, ¿no? Para mí el Instituto es Mindfulness que lleva Andrés Martín Asuero, donde ofrece unos cursos muy interesantes sobre MBSR, prácticas meditativas. Luego también hay una aplicación del Hospital de la Paz que es muy interesante, que se llama REM, Volver a Casa, donde da recursos de autorregulación con ejercicios. Es una aplicación de móvil que la podéis usar tanto en iPhone como en Android. Luego del Instituto INPEX también han ofrecido ahora, para empezar en enero, creo, un curso súper interesante que también ha creado Cristina Llagostera y María Rufino, de autocuidado esencial, que integran la teoría polivagal, entre otras cosas, como método para trabajar el autocuidado. Y un libro muy interesante también de una psiquiatra fantástica que se llama Belén Jiménez, que también está muy formada en estos modelos, que ha hecho un manual de gestión emocional para médicos y profesionales de la salud, que está también muy centrado en estas terapias de nueva generación, que creo que pueden ser recursos interesantes para tener a mano. Bueno, y eso es todo. Hasta aquí lo que traía para compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Ainhoa. Qué capacidad tienes de hacerte entender. Es un lujo poder escuchar, ver toda la selección de las imágenes que nos traes, del toque de humor, como siempre, y haces que una complicada teoría como es la teoría polivagal pues sea tan y tan fácil de entender con tus explicaciones y tus ejemplos. También gracias por aportar todos estos recursos, seguro que nos van a ser muy útiles. Quiero también deciros, aprovechar para comentaros que la sesión de webinar va a quedar grabada, con lo que también podréis tener acceso a ver y a poder escribir y anotar todos estos recursos y las exposiciones de los tres ponentes. O sea que muchas gracias por darnos un poquito de luz y poder ayudar a afinarnos, como tú dices, pues plagiando también a Alba.